Pero hoy vamos a ver la octava parte de la serie, el reino de Dios. Y hoy vamos a ver un reino en expansión sobre la tierra. Como les digo, hay mucho más que ver sobre este tema, pero vamos a tratar de cerrar con esta parte, que es donde Dios nos invita a promover el reino de Dios. Él mismo está interesado en gente, en personas, y por esa razón es que nos comisiona a nosotros, seres humanos salvos, que hemos experimentado la salvación, pues nos invita a participar, compartiendo de las buenas noticias de salvación. Yo le doy gracias a Dios por la capacidad que nos dio para comunicarnos por medio del lenguaje. Es a través del lenguaje que nosotros podemos compartir muchas cosas. Poder hablar es una bendición que a lo mejor no hemos valorado lo suficiente. Y pues gracias a Dios, ¿no? Es una excelente herramienta de comunicación, el poder hablar, el poder comunicarnos a través del lenguaje. Y podemos dialogar, podemos expresar ideas, podemos hacer comentarios, podemos muchas cosas a través del lenguaje. Y como cristianos tenemos como que un punto extra en esto, o muchos puntos extras todavía, porque para nosotros realmente es imprescindible el lenguaje. Dependemos en gran parte del lenguaje para tener comunión con Dios y para expresarnos delante de la gente, o sea, hacia Dios y hacia la gente. Necesitamos relacionarnos, y lo mejor que podemos hacer es relacionarnos a través del hablar, del platicar. Entonces Dios nos dio un lenguaje para tener comunión con Él y con el prójimo, y usamos este lenguaje, como les digo, para dialogar con Dios, para aprender de su sabiduría, porque no es solamente hablar. A lo mejor no estamos todavía muy acostumbrados al tema de que Dios nos hable, pero se trata de un diálogo. Dios habla a través de la escritura, a través de una canción, a través de una enseñanza. Dios nos habla, y es un diálogo que podemos nosotros tener con Dios por medio del lenguaje. Podemos comprender por medio del diálogo también la voluntad de Dios para nosotros. Podemos expresar adoración, podemos confesar nuestras faltas, darle gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que se pueden hacer gracias a que Dios nos dio la capacidad de poder hablar. Nos dio la lengua, nos dio la boca para poder hablar. Pero igual usamos el lenguaje nosotros los cristianos para ponernos de acuerdo con el prójimo, que es algo muy importante también para orar. Yo creo que una de las cosas más difíciles de lograr es ponernos de acuerdo con alguien para orar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy seguido con mi esposa. Es tan difícil ponernos de acuerdo, ella y yo. ¿Cuántos dicen amén? Digo, sin que les quiebren las costillas ahí a un lado. Pero es muy difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, a través del lenguaje, a través de palabras, podemos ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge, con el prójimo. También podemos dar o recibir instrucción a través del lenguaje. Podemos recibir enseñanza, podemos recibir consejería o dar consejería. Entonces, es mucho lo que Dios mete en este tema del lenguaje. Porque aparte de todo esto que podemos nosotros hacer a través del lenguaje, pues Dios nos ha dado también la lengua para poder comunicar las buenas nuevas de salvación en gente que no conocemos todavía, en gente que no ha tenido la experiencia de la salvación, en gente que está experimentando problemas que no sabe cómo resolver y que nosotros ya aprendimos, gracias a Dios, porque alguien nos habló, y nos habló pues usando el lenguaje que Dios nos dio para que resumiendo pues esto, para que nosotros expandamos el reino de Dios. Es un lenguaje que Dios nos dio, y yo creo que todo creyente tiene la responsabilidad de anunciar en todo lugar de la tierra la salvación de Dios. No es un asunto específicamente del evangelista. Mire, el evangelista es especialista en hablarle a la gente de la salvación, del plan de salvación. Tienen el don, pues, es un don. El evangelismo es un don, así lo maneja la Biblia, un don que está dentro de la iglesia para capacitar a los santos. Hay que llevar la palabra de Dios, y un don es imposible que alguien lo pueda superar de manera natural.
El don no tiene manera de ser superado. Lo mejor que usted puede hacer es servir mediante los dones. Si usted tiene el don del evangelismo, felicidades, úselo. Pero Dios no depende solamente de los evangelistas. Dios nos comisionó a todos los que hemos recibido la salvación para llevar ese mensaje de salvación. Todos tenemos esa responsabilidad de anunciar el evangelio. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Este pasaje es cuando Jesús estaba a punto ya de partir al cielo. Iba a ser recogido por una nube, se iba a elevar y todo ese tipo de cosas que usted ya debe de conocer. Y antes de partir, le decía a toda la gente que estaba ahí congregada, alrededor de unos 500 personas, comenta la Biblia, y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien nos habló a nosotros, alguien tomó literalmente este pasaje y se lo aplicó a sí mismo y vino y nos habló, y gracias a eso nosotros ahora disfrutamos de los privilegios del reino de Dios. ¿Qué privilegios? Un montón. Ya los hemos visto a lo largo de esta serie. Pero la salvación, la paz que Dios nos da, el gozo que Dios nos da, el fruto del Espíritu Santo, o sea, hay una infinidad de beneficios que nosotros tenemos por el simple hecho de ser ciudadanos del reino. Y llegamos aquí porque alguien nos habló. A lo mejor no era un evangelista, a lo mejor no era un pastor, ni un maestro, ni un apóstol, aunque los apóstoles casi nunca hacen contacto con la gente, pero bueno. Una persona cualquiera tal vez nos habló. A mí me hablaron en un camión. Yo venía de Tijuana a Mexicali en ese día, y me tocó sentarme con una muchacha, y allí me agarró y me pegó una evangelizada, ¿no? Rapidito. En ese tiempo el camión era alrededor de 2 horas y media, 3. Bajar la Rumorosa y todo eso, y ahí me habló. Ni para dónde hacerme. Lo entendí yo, y créeme que venía en muy malas condiciones de salud. Venía bien deshidratado, de lo que le llaman la cruda, ¿no? O sea, así venía. Y allí me habló, se tomó el tiempo pues para hablarme de los beneficios que uno tiene, que uno recibe por el simple hecho de pertenecer al reino de Dios. Entonces, gracias a Dios, fuimos alcanzados por su gracia, pero la historia no termina allí. Al contrario, allí es donde deberíamos haber iniciado nosotros el trabajo de nuestra comisión, el ir por todo el mundo, y si no se tiene el recurso para ir hasta el fin del mundo, donde andemos, donde estemos, con quien estemos, es importante hablar, porque el reino está en expansión. Era el propósito de Dios, y es un propósito que hemos dejado de lado. Pero de ahí deberíamos nosotros haber partido para empezar a hablarle a la gente del beneficio que recibimos nosotros. Yo recibí salud, recibí salvación, recibí una mente nueva, recibí un montón de cosas que no terminaría de platicarles todos los cambios que Dios pudo hacer en mí a través de ese mensaje que me dieron. Ya después Dios trató directamente conmigo, pero allí comencé pues. Entonces hemos recibido la comisión de ayudar a los que aún no están entre nosotros, los que aún no han escuchado el mensaje de Dios. Y si vamos a comunicar el mensaje de su salvación, entonces tenemos que educar nuestra lengua. Porque la lengua, usted lo sabe, la lengua es uno de los miembros del cuerpo más rebelde con el que usted se pueda topar. Es algo, híjole, muy difícil de controlar. Difícil. Bueno, no difícil, dificilísimo, canijo, dijo el compadre, ¿no? Casi imposible. Y aquí me estoy refiriendo pues a cultivar un hablar que represente al reino al que nosotros pertenecemos. Uno tiene que, mire, si usted es mexicano, usted habla español mexicano, ¿no? No es el español de España. Pero tenemos un lenguaje como mexicanos.
Igual, los cubanos hablan español, pero hablan un español cubano, diferente, un tono muy diferente. Uno inmediatamente los identifica en cualquier parte del mundo, igual a nosotros. Tenemos un lenguaje porque pertenecemos a una región donde así se habla. Bueno, cuando nosotros entramos en el reino de Dios, nosotros adquirimos un lenguaje nuevo que es en mucho mejor que el que teníamos antes de conocer a Dios. Y ese lenguaje no es otro idioma. Estoy hablando de otra manera de comunicarnos, y ahorita lo vamos a ver, vamos a entrar en ese tema, pero tenemos que cultivar un hablar que represente al reino al que nosotros representamos o donde nosotros estamos, ¿no? Porque delante de Dios de nada nos sirve hablar cosas buenas y hacer lo malo. Tiene que ser un lenguaje que sea congruente con nuestras acciones. Un lenguaje que pudiera ser al revés también, ¿verdad? Presumir que somos del reino de Dios y no tener control de la lengua tampoco funciona. O sea, tiene que ser congruente nuestro hablar con nuestras acciones. Y a veces no pensamos mucho lo que hablamos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo esa tendencia. Me cuido mucho de no hablar mucho. Los que me conocen saben que hablo muy poco, demasiadamente poco. Y es porque no me gusta cometer errores en mi manera de hablar o al hablar con personas que no conozco, ¿no? Con los que ya son de casa, los de confianza, no hay problema. O sea, no batallo para eso. Pero a veces batallamos, pues, para dar evidencias de que nuestro lenguaje es realmente del reino de Dios. Que hablamos un idioma con prudencia, el idioma que sea y la manera que usemos para comunicarnos. Debe de ser algo congruente, pues conectada la lengua al cerebro. Sí, porque eso pasa cuando uno no piensa lo que habla. No conectamos la lengua con el cerebro y la lengua se mueve como sola. No sé si se acuerdan aquella mano de los Locos Adams, una mano que salía sola, ¿no? Así a veces la lengua anda y la gente sin pensar lo que está hablando. ¿Por qué? Pues porque ese es el lenguaje que no es, o es una lengua que todavía no está domada, como lo dice Santiago. Ahorita vamos a leer esa parte. Pero le decía, la lengua es el miembro más rebelde de nuestro cuerpo. Y según Santiago, la lengua es uno de los miembros del cuerpo más difíciles de domar. Lo pone así. Cuando se habla de domar, yo creo que todos identifican esto con cómo amaestrar un caballo, un perrito, una mascota. O sea, hay que enseñarlo, y a veces ese domar implica un poquito de maltrato, un poquito de presión para irnos por el camino derecho. Al principio tal vez un poco doloroso, pero una vez que aprende uno el lenguaje ya le es más fácil manejar, o sea, tener control de la lengua. Pues dice Santiago que de hecho lo compara como si fuera el fuego infernal, ¿no? Destructivo, así el mal hablar, el no tener dominada la lengua. Y quiero que lean conmigo aquí en Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 12. Dice aquí, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué cosa tan tremenda esto? O sea, ¿cómo es que nuestra lengua, siendo salvos, puede tomar estas características de que el mismo infierno nos encienda la lengua para cometer errores? Cuando estamos hechos de parte de Dios, estamos hechos por Dios para hablar lo bueno, para compartir las buenas nuevas, para edificar, para construir, para enseñar. Y dice aquí, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, está hablando de los cristianos, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esta es la lengua de los cristianos. Esta es la batalla con la que nos enfrentamos todos los cristianos, los que ya somos salvos. Tenemos que aprender que ese miembro es difícil de controlar porque no hemos aprendido cómo se maneja. El propósito de esta plática es que nosotros aprendamos a manejar la lengua y ponerla al servicio de Dios. Tomar control de lo que nosotros hablamos para agradar a Dios o cumplir el mandamiento de Dios de llevar el evangelio a toda criatura mediante el lenguaje. Entonces, los que ya tenemos algunos años en la vida cristiana y ya hemos escuchado muchas pláticas, yo creo que ya sabemos que las palabras que nosotros hablamos tienen mucho potencial. Hay gente que dice allá afuera que las palabras se las lleva el viento, y la verdad es que las palabras no se las lleva el viento. Generalmente tienen un efecto constructivo o destructivo. Hablamos para construir y hablamos para destruir. Ese es el trabajo de la lengua, el buen trabajo y el mal trabajo de la lengua. Entonces, mediante las palabras de nuestra boca bendecimos a los que están a nuestro alrededor. De hecho, casi todas las tareas ligadas al ministerio de formar vidas tienen que ver con hablar, y con hablar lo correcto. Usamos las palabras, con palabras edificamos, confrontamos, exhortamos, corregimos, consolamos. Podemos hacer un montón de cosas dentro del ministerio con el simple hablar, o hablar cosas buenas, pero del otro lado también, si le damos un mal uso a la lengua, nos encontramos que tiene un poder muy destructivo, muy destructivo. Yo creo que muchas personas han sido dañadas muy severamente por las palabras de alguien. Hay gente, ahorita yo lo escucho más seguido, los jóvenes adolescentes de este tiempo. No sé por qué, en mi tiempo también nos hablaban fuerte mis papás. Bueno, yo me acuerdo, mi papá, mi mamá me hablaban fuerte. Más que yo era un niño no muy bien portado, entonces me hablaban fuerte. Y si usted me pregunta, ¿te dañaron esas palabras? Pues al principio sí me dolían, pero ahora lo veo retrospectivamente y digo, realmente qué bueno que sus palabras me hablaron fuerte. Pero bueno, a veces esas palabras dichas de una manera no correcta pueden dañar a mucha gente. Y ahorita, gracias a Dios, o lamentablemente, no sé cómo decirlo, pero ya los psicólogos están empezando a tener trabajo. En mi tiempo los psicólogos no tenían trabajo. No había mucha consulta psicológica. Y ahorita, en el primer grito que le decimos a niños, ¡deja ahí! Necesito que me des 600 pesos para la consulta con el psicólogo, para que me sane de este grito que me pegaste. No sé, cosas así. Digo, se escucha muy seguido eso. Y qué bueno que ya tienen trabajo los psicólogos, pero también podemos dañar, pues. Hemos dañado, y a veces sí se nos ha pasado la mano, creo que a todos se nos ha pasado la mano alguna vez, y hemos dañado con nuestras palabras a la esposa, a los hijos, o nos han dañado también maestros, compañeros de trabajo, de la escuela. Otros, cómo nos echan la bronca a nosotros los pastores que les dañamos con nuestras palabras. Y pues la verdad es que a veces sí es cierto, porque podemos usar la lengua no solamente para edificar, sino también para destruir. Y aunque han sido solamente palabras, pues han dejado huellas muy profundas en el alma. Y por todo esto es que Dios está interesado en enseñarnos a ser cautelosos al hablar. Aunque la lengua, insisto, se resista a obedecer lo que el cerebro manda. Hay no me quiero meter en este asunto porque a lo mejor los enredo más,
Pero la lengua pensamos que está controlada por el cerebro, pues que yo puedo en mi mente pensar, razonar y decir lo que voy a hablar para no cometer errores. Y sí se puede, pero no se trata de eso. El lenguaje que nosotros usamos en el reino de Dios no es el lenguaje de la lengua conectada con el cerebro, sino con el corazón. Nosotros hablamos lo que el corazón tiene adentro. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Jesús enseñó estas cosas y quiero que vayamos ahorita a esa enseñanza de Jesús. Pero la Biblia nos muestra que debemos nosotros, como parte del reino de Dios, tener un lenguaje espiritual digno del reino. Y aquí quiero ver un poquito de estas cosas, porque mire, el mal uso de la lengua está ligada al reino de las tinieblas. El mal uso, cuando usted habla mal, dice Santiago, está inflamada por el infierno. Pero el buen uso de la palabra, de la lengua, como miembro rebelde de nuestro cuerpo, cuando logramos domar ese miembro rebelde, nosotros podemos ligar el uso de la lengua muy íntimamente al reino de Dios. Es una característica de los ciudadanos del reino el hablar con prudencia, el hablar con sensatez, con inteligencia, con sabiduría y con todas las virtudes que Dios ha puesto en nosotros por haber entrado a su reino. Ahora, la Biblia nos muestra la historia de David. David, gracias a Dios tenemos toda la historia de David desde su infancia hasta que él murió. Y David fue ungido en su adolescencia por el profeta Samuel para que a su tiempo él fuera rey de Israel. Conocen esa historia también. Pero lo curioso es que pasó el tiempo y David se hizo adulto. Y por más que le buscaba, no llegaba el día en que él fuera coronado. Como que dijo, bueno, yo puedo pensar que a lo mejor decía, bueno, ¿y para qué me ungió Samuel? Pues para que fuera rey, si todavía, pues nomás no. Ya dejé de ser un muchacho, ya soy un hombre adulto, soy un guerrero y me expongo a la muerte cada salida. O sea, ¿dónde está pues aquella promesa? Sin embargo, mientras David esperaba, Dios estuvo trabajando en su carácter. Y bastante fuerte estuvo trabajando en su carácter. Y David fue desarrollando las características de un líder que pertenece al reino de Dios. Fue algo que Dios estuvo haciendo. Y eso es justamente lo que llevó a David al palacio del rey Saúl. Ahí empezó a tener contacto con la realeza. Y fue eso pues lo que lo fue llevando, ¿no? Saúl estaba en el palacio y aunque estaba en el palacio, Dios ya lo había desechado por desobediente, por mal hablado y por no promover las cosas como debía haberlas hecho. Y yo quiero que vean cómo Dios hizo el cambio de Saúl a David, moviendo cosas, haciendo cosas para que finalmente David llegara a ocupar ese puesto, ya preparado para estar en ese lugar. ¿Y cuál era la característica que tenía que tener una persona líder en el reino? Aquí la vamos a ver. Resulta que estando ahí Saúl ya desechado por Dios, de repente llegaba un espíritu malo de parte de Dios, porque Dios ya lo había desechado. Si usted lo desecha a Dios, usted se va a dar cuenta porque va a haber tormento en su corazón, en su alma, y no va a saber ni cómo librarse de ese asunto. Dice que se ponía muy mal este hombre, Saúl, y entonces el rey pensando cómo resolverse, que alguien me ayude con esto. Y hay un criado, una persona del palacio, le dice, ¿sabes qué? Yo conozco una persona. ¿De veras? Sí. A ver, dame su currículum, y se lo enseña. Vamos a leer cómo fue que se remedió este tormento de Saúl. Y quiero que lean conmigo aquí lo que le presentó este hombre al rey Saúl. Yo le puse así el currículum de David, ¿no?
porque estaba hablando aquí de David. Él le recomendó a David. Dice, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 18, dice, entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Pero eso no era lo importante. Lo importante era lo que sigue: prudente en sus palabras. Para el tema que estamos viendo, yo quiero que se quede con eso. Yo resalté estas palabras, porque además dice hermoso y Jehová estaba con él. ¡Qué bueno! Pero una de las evidencias de que nosotros tenemos el lenguaje del reino es que hablamos prudentemente, que nuestras palabras son prudentes. Y resalto aquí esa frase, ¿no? La prudencia en el hablar, porque eso refleja nuestra realeza espiritual. Al reino al que pertenecemos lo reflejamos hablando con prudencia. Esa es la manera de hablar, pues, de un verdadero ciudadano del reino de Dios. Y es diferente a cómo habla la gente que no conoce a Dios. Yo le invito a leer los salmos que escribió David. Ese era el lenguaje de David. Ese era el lenguaje prudente al que se refiere. Escribió salmos para que se dé más o menos una idea. Léalos en su casa. Pero David era un rey que anunciaba públicamente haber recibido la salvación de Dios. O sea, ese era el lenguaje que usaba David, y ese es el lenguaje que Dios quiere poner en nosotros, domando nuestra lengua, controlando nuestra lengua, para que no diga las soeces que acostumbramos decir y hablemos prudentemente. David, le digo, componía canciones para Dios, y no cree que las cantaba encerrado en el baño. Públicamente las cantaba. Anunciaba la salvación de Dios cantando. Y acompañado con un instrumento musical en la mayoría de las veces. Pero sin pena y sin vergüenza anunciaba su relación con Dios, y hasta lo hacía con cierto orgullo, ¿no? Decía, sabes que yo y mi Dios somos, nos llevamos muy bien. Él me ama. Yo me siento como una ovejita en sus brazos. Él es mi buen pastor, y no sé, un montón de canciones que escribió pensando en esa relación. Y sin avergonzarse, pues, yo creo que a nadie le encubría que amaba a Dios y que dependía totalmente de Él. Un rey. Que yo creo que el rey, a veces, en la mayoría de los casos, los reyes guardan cierta prudencia en cuanto a esto, y no hablan de su dependencia de otra persona, mucho menos de Dios. En este tiempo ya Dios ya lo hicieron a un lado. Si usted le pregunta a la presidenta de México qué opina de Dios, dice, pues que lo busque el que quiera, ¿no? ¿Depende usted de Dios, señora presidenta? No. Estamos orando por eso, porque quisiéramos que, así como David, pudiera depender y decirlo abiertamente. ¿Por qué? Pues porque realmente el reino de Dios necesita gente así. Porque no hubo un tiempo de tanta prosperidad en Israel, sino cuando estuvo un rey con estas características, de un hablar prudente, sensato, con un amor por Dios, una pasión, y sin encubrir que lo amaba, pues, y que dependía totalmente de él. O sea, David fue tan bendecido por Dios. No me voy a meter mucho en la historia, pero fue tan bendecido por Dios que él dijo, ¿sabes qué? Yo le quiero hacer un templo a Dios. Yo vivo en una casa de cedro muy bonita, muy suave, pero a mi Dios ahí lo tenemos en una tienda de campaña que ahí la están moviendo, y para arriba y para abajo, de pura tela, y no, ese yo quiero hacer. Y él acumuló tanto oro para hacer el templo. Dios no se lo permitió, por supuesto. Pero Dios lo bendecía mucho, pues, porque él no tenía ningún problema para declarar su relación con Dios, su dependencia de Dios. Y este es el lenguaje que se habla en el reino de Dios. Esta es la manera de hablar en el reino de Dios, que no tiene nada que ver con un idioma o con una forma de hablar o de escribir o de hacer entender las cosas. Estas cosas que hablamos los que somos del reino de Dios son las que nos hacen diferentes a los que no conocen a Dios.
Pero como dice Santiago, no es fácil llegar a este punto. No es tan sencillo como decir, ya Dios me salvó, ahora yo ya hablo diferente. No, la lengua es un órgano que se tiene que domar. Y cuesta trabajo, es difícil, pues. En otras palabras, es nuestro deber enseñarle a nuestra lengua que no se manda sola. No sé si a ustedes les es familiar eso, pero eso me lo decían muy seguido. Pues tú no te mandas solo. Pues no, tenía un jefe, una mamá y un papá. Y la lengua tiene un jefe, y no es el cerebro. Es el corazón lleno de la presencia de Dios. Vamos a ver eso. Le digo, estas cosas así son, pues. Jesús nos reveló verdades muy importantes acerca de cómo controlar la lengua, y aquí ya voy a entrar en el tema, ¿no? Porque sucedió que en una ocasión estaba Jesús allá en el monte dando pláticas, sanando enfermos y todo ese tipo de cosas. Y entonces un grupo de personas le llevaron a un hombre ciego y mudo. Y qué broncón, porque imagínense, quererse comunicar con un hombre ciego y mudo, ¿por dónde le entra? Dijeras tú, es sordo mudo, pues háblale no, pues ¿cómo las ve? O escríbeselo, pues ¿cómo las ve? Pues grítaselas, pues ¿cómo las oye? Pero gracias a Dios, ahí estaba Jesús y se lo llevaron a Jesús. Era un espíritu ciego y mudo que tenía este hombre, y Jesús lo liberó, como solía hacerlo. De la nada, de pronto pudo ver y pudo escuchar. Y en ese momento, los fariseos religiosos que estaban ahí, porque había de los buenos y de los malos siguiendo a Jesús, pues de pronto lo ven a Jesús hacer esas cosas y dicen, ¿sabes qué? Este amigo no está bien. Este hombre sana a la gente por el poder del diablo. O sea, Jesús les explicó que eso era una blasfemia. O sea, atribuirle al diablo las obras de Dios es una blasfemia. Ni se le ocurra meterse en ese lío. Pero Jesús les quiso corregir. Vea el amor de Jesús. Queriendo corregir a estos hombres religiosos. Eran los encargados de las cosas del templo. La élite que manejaba las cosas de los que representaban a Dios ahí en ese lugar. Y ellos tenían esas ideas, pues. Entonces lo acusaron a Jesús de hacer milagros por el poder del diablo, y en ese momento fue cuando Jesús los reprendió por blasfemos, pero les enseñó este gran secreto sobre cómo controlar la lengua. Vamos a leer esta parte, aquí lo que les dijo en Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Es una palabra muy fuerte, ¿eh? Les dice, para empezar, generación de víboras. Imagínense, el santo Jesús, el perfecto Jesús, gritándole a la raza, porque tiene signos de admiración. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Como le digo, suena bastante fuerte esta palabra en la boca de un hombre perfecto, como lo fue Jesús. Sin embargo, sabemos que Jesús nunca se equivocó y nunca mintió y nunca levantó un falso contra nadie. Jesús estaba hablando la verdad cuando les decía generación de víboras. Generación o camada o raza de víboras es una verdad contra los hipócritas. Porque de veras, esto es admirable en una persona que, teniendo un corazón retacado de maldad, pueda hablar cosas bonitas y espirituales. Le voy a platicar un poquito acerca de dónde nació este asunto de la hipocresía y dónde nació esta frase de generación de víboras. ¿Cuántos recuerdan en Génesis cuando Eva pecó? Eva fue engañada, y la serpiente, con un corazón podrido de maldad,
No se pone a hablarle con la Biblia, con la palabra de Dios a Eva. Mira, aquí dice, Dios dijo. Y esa capacidad diabólica de hablar algo diferente que lo que tenemos aquí, solamente el diablo lo tiene. Por eso aquí Jesús habla esta palabra y está refiriéndose a personas que hablan la verdad de Dios sin practicarla, teniendo el corazón sucio. Y tanto Jesús como Juan el Bautista en varias ocasiones los llamaron hipócritas a los religiosos estos. No solamente Jesús, también Juan el Bautista. Y la hipocresía, como les decía, tuvo su origen en el personaje que engañó a Eva con la verdad de Dios. Y ese personaje fue la serpiente. Por eso la palabra que usó Jesús aquí, generación de víboras, hijos del demonio. A lo mejor yo hubiera usado otra palabra, ¿no? Pero Jesús fue bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la serpiente intencionalmente malusó la palabra de Dios para hacer pecar a Eva, y se necesita pues tener de aquella naturaleza de la serpiente para hablar lo bueno siendo malos. Es un juego que uno puede trabajar con la mente, obligar a la lengua a decir algo que no está acá. Es una habilidad para la que se requiere tener poderes diabólicos. De veras, así lo describe Jesús, ¿no? Y lo dice, bueno, hace una pregunta a Jesús y con cierta admiración, ¿no? Porque dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? No es fácil. ¿Cuántos pueden decir sí así? ¿Cuántos pueden decir sí? Cuesta trabajo. Y esto es físico nada más. Ahora imagínense tener el corazón lleno de porquería y querer hablar lo malo. Es muy difícil. Pero si usted es de origen diabólico, créalo que se le va a hacer bien fácil. Hay gente que se le hace muy fácil. Se le llama hipocresía. Y Jesús lo dijo aquí, lo dijo con todas sus letras. Entonces, esto revela la astucia diabólica que consiste en engañar diciendo algo bueno con la boca, pero con un corazón lleno de maldad. Porque lo normal es que de la abundancia del corazón hable la boca, y ese es el principio, la verdad que nos estaba revelando y Jesús. Tú llena tu corazón de cosas buenas y vas a hablar cosas buenas. Llena tu corazón de cosas malas y vas a hablar cosas malas. Es lo natural. No sé si algún momento alguien te ha dicho una grosería horrible a ti y después te dice, ay, se me salió. Ciertamente se le salió. No fue un asunto de la cabeza, fue un asunto de lo que traía en el corazón. Así funciona. No es que se me salió, es que ahí está. ¿Y cómo va a salir otra cosa que no sea lo que tienes en el corazón? O sea, se manifiesta pues. Entonces esa es la verdad que Jesús enseñó aquí. La lengua solamente es la vocera de lo que tenemos almacenado en el corazón. Nuestras palabras van a revelar el contenido del corazón siempre que hablemos nosotros. Va a suceder así. Entonces una persona que quiere tener control de lo que habla no se debe esforzar tanto en controlar la lengua con el cerebro, sino en llenar su corazón de aquello que quiere hablar. Esa es la manera de controlar la lengua. ¿Cómo controlo yo la lengua? Yo tengo que llenar mi corazón de lo que quiero que mi boca hable, porque lo va a hablar en automático y sin esfuerzo. Si usted tiene el reino de Dios metido en su corazón, usted va a hablar siempre del reino sin que lo piense. Si tiene su corazón lleno de bondad, usted va a ser bueno y va a hablar palabras buenas siempre sin que lo piense. Es más, le va a costar trabajo hablar algo malo teniendo el corazón lleno de cosas buenas. No sé si eso también se le llama hipocresía, pero sería algo como inverso, ¿no? Entonces una persona que quiere tener control de lo que habla, tiene que ser las cosas de esta manera. O controlamos la lengua como hipócritas profesionales, de decir, traigo maldad, pero puedo hablar lo bueno. Eso es ser profesional en la hipocresía. O llenamos nuestro corazón de cosas buenas y dejamos de preocuparnos. Ese es el remedio que pone Jesús. Ahora, una cosa es que aprendamos este tipo de sabiduría, ¿no? Que llenemos nuestro corazón de cosas buenas y que dejemos
de cuidarnos mucho de lo que vamos a hablar. Sin embargo, yo creo que nunca está de más tener precaución a la hora de hablar. El hecho de que tengamos cosas buenas en el corazón no quiere decir que todo el tiempo nos van a salir palabras muy, muy prudentes. A veces se nos escapa, ¿no? Dice Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y me encanta el versículo 28, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Híjole, cómo me gusta pasar por sabio a veces. Nomás me quedo calladito y la gente piensa que uno es prudente. No. Hay veces que mi esposa a veces le decía al Señor, hazme muda, ¿no? Porque es muy difícil, le digo, controlar la lengua, ¿no? Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Bendito silencio, digo yo, que puede esconder nuestras imprudencias. A mí me encantan los silencios. No sé si a usted, pero mire, la música, ¿a cuánto le gusta la música? La música no es solamente sonidos, la música también son silencios, y son tan bonitos los silencios durante la música, ¿no? Que de repente, no sé, estamos cantando algo y de repente se para la música y luego reinicia y dice, wow, qué suave, me llenó eso, me gustó. Y a veces que estamos cantando y de repente se apagan los sonidos de los instrumentos, la gente se calla y es un sonido del silencio demasiado agradable que nos quebranta. Nos llena acá Dios, o sea, sin decir nada. Pues los silencios también son muy agradables. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios por el silencio de nuestra boca a veces, que nos podemos controlar. Ya si no vamos a controlar la lengua, por lo menos vamos a ser prudentes y ahorrarnos palabras, no hablar si no tenemos nada que opinar, no decir nada si no tenemos nada bueno que aportar. Porque hay gente que le encanta hablar sin que nadie le pregunte. Y cristianos también. Que no saben guardar silencio. A veces hay gente que escucha un ratito de silencio. Estamos disfrutando a veces el silencio. Oye, ¿y cómo la ves? Y dice, no, espérate, o sea, no tienes que estar llenando todo el tiempo con palabras los espacios de silencio. Hace falta a veces el silencio. Entonces, cuando hablamos lo incorrecto, nosotros estamos revelando lo que está en nuestro interior. Y aquí le voy a poner algunos ejemplos. Mire, una persona que siempre se está justificando tiene un corazón lleno de inseguridad y de temor. Hay gente que siempre está así justificándose. Mira, traje esto pero mira, no me lo vayas a tomar mal, porque ¿qué es lo que está revelando? Que tiene un corazón lleno de inseguridad y de temor a equivocarse. Una persona que siempre está hablando de ganar dinero, ¿qué está revelando? Pues que tiene un gran espacio de su corazón ocupado por la avaricia. Y hay gente que hasta, bueno, a mí me topo de vez en cuando con gente que no habla de otra cosa más que de dinero. Van a alguna parte, mira eso que suave, ¿cuánto costaría? ¿Qué importa pues? Amigos que yo he invitado, oye, ¿cuánto te costó? ¿Qué te importa? Oye, ¿y cuánto te costó eso? ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto le tienes que meter? Y digo yo, ¿qué hay allí? Pues avaricia. Lo está revelando su corazón sin que uno pregunte. Una persona que siempre comenta lo malo en todo, pues tiene un corazón lleno de ingratitud. Si tú conoces a alguien que siempre está viendo lo malo, es que es un ingrato. Que le puedes hacer 20 regalos muy buenos, pero que no le falte el que cierre tu compromiso, porque va a hablar mal de ti y se va a fijar y nunca más te va a volver a hablar. ¿Qué es eso? Un corazón lleno de ingratitud, que siempre está comentando lo malo de todo. O sea, siempre se le va a antojar hablar mal de algo, ¿no? Porque es ingrato. Una persona que siempre tiene palabras de crítica, y aquí me refiero a crítica buena o mala, tiene un corazón legalista. Los legalistas así son. Se deleitan en
evaluando a los demás porque tienen un corazón lleno de legalismo. Y yo tengo que confesarles que yo, en cierto sentido, en lo personal, me llevo no muy bien con los legalistas. Tengo problemas con la gente legalista. No me gustan a mí los comentarios, ni buenos ni malos, de lo que llaman mis pláticas. Porque no son mis pláticas. Créanme que me esfuerzo mucho preparando mi plática para que sea palabra de Dios y no palabra mía. O sea, fundamento todo en la Biblia muy cuidadosamente, busco versículos y maneras de expresar lo que Dios quiere expresar sin meter mi cuchara, pues. Para que la gente llegue y me critique, los legalistas lleguen y me critiquen, pues, con sus comentarios, las pláticas que doy en plataforma. Y como le digo, yo selecciono muy cuidadosamente lo que Dios quiere hablar. Y tratando pues de no exponer mis ideas. Y luego de pronto llega un legalista pues y me dice: es que no me gustó tu plática, discúlpeme, pero perdónenme, no es mi plática. Si tiene algo que reclamar, reclámeselo a Dios, es palabra de Dios. La que se expone, la que trato de que se exponga aquí, ese es mi esfuerzo. No sé el de usted, pero el mío es ese, ¿no? Y yo de veras quisiera decirle, pues discútele al Señor y arréglate con Él, ¿no? Si algo no te gustó de la palabra de Dios que yo expuse, pues reclámale a Él. Y cuando a algunos sí le gusta mi plática, entre comillas también lo digo, porque insisto, no son mías las pláticas, yo las preparo, pero tienen su origen en la Biblia. Y cuando alguien llega y me dice: ¿sabes qué? Qué buena estuvo tu plática, y mira, bla, 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 bla. A mí tampoco me gustan esos comentarios. Porque no es mía, pues no es palabra mía, créalo, no es palabra mía. Yo quisiera decirle a esa gente: mira, ¿sabes qué? Si te gustó, dale gracias a Dios y ponla por obra. Pero si les digo, se van a molestar. O sea, el hablar de una persona legalista, para bien o para mal, siempre va a causar problemas. Pero eso refleja pues un corazón lleno de crítica. Siempre va a reflejar esa incomodidad en los demás, o lo hacen bien o lo hacen mal, pero de todas maneras dañan, ¿no? Ahora, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué es lo que nuestras palabras revelan de nuestro corazón? Ya vimos todo lo que puede revelar lo que hay en el corazón, se manifiesta a la hora de hablar. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que nuestras palabras revelan de nuestro corazón? Y mira, hay un juego muy interesante en esto, que cuando usted está lleno, no sé, de la palabra de Dios, a mí me fluyen los versículos hasta para hacer bromas. No sé si se ha fijado, ¿no? Pero de pronto se trata de algo que sucede ahí y luego me viene a la memoria un versículo que no tiene nada que ver con una plática, con una conferencia que vaya a dar o con un sermón, pero es lo que hay en mi corazón y me viene a la mente rápido y quisiera hablarlo, pero ya estoy aprendiendo prudencia gracias a las oraciones de mi suegra. Estoy orando por usted para que se le quite lo burlesco. Pues sí, pero ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ya se murió mi suegra. Porque es lo que hay en el corazón, pues ¿qué es lo que llena nuestro corazón? Eso es lo que vamos a hablar. Y ese es el problema que a veces tenemos. Entonces el desafío que Dios nos pone a todos nosotros es que llenemos nuestro corazón de cosas buenas. Que el reino de Dios sea nuestro alimento de todos los días y que llenemos el corazón de las cosas del reino de Dios. Porque esas cosas buenas, por un lado, van a sazonar nuestras conversaciones. No sé si se entiende el concepto de lo que es sazonar. Es como cuando ¿a cuánto les gusta la carne así sin nada? Nomás tira ahí al sartén. Hay que echarles salecita, ¿no? O sea, sazonarla. No sé, hay ingredientes pues que le puede meter usted al gusto para que le guste más. Pero hay palabra que sale así muy áspera, pues muy seca, que no es atractiva.
Pero cuando nosotros tenemos el corazón lleno de cosas buenas, usted va a hablar con una palabra sazonada, agradable, deliciosa, edificante. Lo dice la Biblia. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Debe de haber ese ingrediente en nuestro corazón para que al hablar con la gente le guste escucharnos. ¿A cuántos le saca la vuelta a la gente? Porque hablan mucho y hablan cosas sin sentido. No se dan cuenta, no nos damos cuenta. Pero hay gente que sí busca uno hacer diálogo con ellos porque siempre tienen una palabra agradable. Aunque no estén hablando de las cosas de Dios, hay cosas que son muy agradables que uno escucha al platicar con esa persona. ¿Por qué? Porque algo tienen en el corazón que expresan algo agradable. Esa es la palabra sazonada, ¿no? La gente que platica con nosotros debe sentirse bendecida y edificada con lo que hablamos, porque eso ayuda a que la gente abra su corazón para escuchar el mensaje de la salvación de Dios. Tanto darle vuelta para llegar a sí, ese es el punto. Que Dios use nuestra lengua para llevar el mensaje de la salvación requiere domar la lengua, pero no domarla con razonamientos, con imposiciones, con disciplinas, sino con la llenura del corazón, que es muy diferente. Entonces, esto abre el corazón de la gente para que nos escuchen y podamos nosotros dejar ese mensaje de la salvación para que el reino de Dios siga expandiéndose como Él lo determinó. Entonces, hay que agradecerle a Dios por habernos salvado. Hay que llenar de gratitud nuestro corazón y eso va a hacer que fluyan palabras que expresen el deseo de que los demás también sean salvos. O sea, la gratitud en el corazón nos hace hablar del mismo tema siempre. Y esto es en automático. No sé si les ha tocado hablar con gente que acaba de leer un libro, ¿no? Y que espera un silencio, cualquier silencio de un segundo para decir, fíjate que esto, ¿no? Para hablar de lo que acaba de leer en el libro, porque es lo que trae en el corazón. Y a veces no tiene nada que ver con la plática, pero como lo que trae en su corazón, pues quiere sacarlo y quiere hablarlo. Si usted trae gratitud en su corazón por la salvación de Dios, inmediatamente le va a salir. Y ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es tener al Espíritu de Dios que te dé gozo, que te quite esa cara de márgaro, que te dé paz para que dejes en paz las uñas. O sea, de eso se trata el Evangelio: paz, benignidad, gozo, amor, mansedumbre, templanza. O sea, son beneficios del reino que no llegan si nosotros no tenemos la salvación de Dios. Entonces, llenar el corazón de gratitud hace que fluyan palabras que expresen el deseo de que los demás también sean salvos. Mira, el reino de Dios se expande cuando hay gratitud en nuestro corazón por la salvación que Dios nos ha dado. No podemos llenar el corazón de gratitud si no lo expresamos y si no estamos contentos con la salvación que Dios nos dio. No sé qué tanto disfruten ustedes su salvación, pero yo quisiera invitarlos, de parte de Dios se los digo, invitarlos a disfrutar ser parte del reino de Dios. David se le llenaba la boca de orgullo de hablar de su Dios. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad para hablarle a alguien del Dios que tenemos, háblale, nos dice el Espíritu, háblale. Y nosotros, me da vergüenza, me da pena, me van a sacar la vuelta. ¿Y de qué se trata esto? De hablar como hablan los hijos de Dios. ¿Usted cree que David era imprudente al hablar? Ahí están los salmos, ahí están las oraciones escritas, ahí están las canciones que escribió David. Hablar y hablar bien y hablar de la salvación y no esconder el libro, sino dejarlo escrito para que lo leyéramos
milenios después. Porque ese es el hablar. Ese es el lenguaje del reino de Dios. Un reino que está en expansión mientras nosotros tenemos gratitud a Dios por la salvación que nos ha dado. Usted deje de tener gratitud en el corazón y va a dejar de hablar del reino de Dios. No se necesita mucho para que el reino de Dios deje de crecer, nomás con que dejemos de darle gracias a Dios por eso. Por eso, insisto, de un corazón lleno de gratitud van a salir expresiones que inviten a los demás a recibir la salvación. Vamos a orar. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y que le demos gracias a Dios por nuestra salvación. Realmente es un privilegio que tenemos muy pocos, el poder recibir la salvación. Muchos somos llamados y muy poquitos escuchamos el mensaje de la salvación.